Amigas y amigos, 7:30 de la mañana. Nosotros continuamos con más información en Ponte al Día. Gregorio Rojas Flores y Lirio Pérez Petit les damos la bienvenida y los acompañaremos en este recorrido por las informaciones. Comenzamos. Diputados a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática fueron agredidos en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Esto cuando intentaban ingresar al organismo para exigir la fecha de la validación presencial de las firmas que activen el referendo revocatorio. Julio Borges, jefe de la fracción opositora, fue uno de los más afectados. Aseguran que contaban con el permiso para ingresar por parte del rector Luis Emilio Rondón, pero los efectivos militares no se los permitían. Seguidores del oficialismo rechazaban su presencia y se generó un enfrentamiento. Posteriormente fueron dispersados. Con nombre y apellido, el general Sabarce dio la orden de que no podíamos entrar y siendo atacados con piedra, con Bin Laden que dispararon contra nosotros, el general Sabarce dio la orden de que nos empujaran contra los colectivos y con los colectivos con total impunidad nos golpearon con tubos, nos golpearon con cascos de motos, nos golpearon con piedras, nos golpearon con artefactos explosivos que hicieron explotar al lado de la multitud de diputados y lo que buscan es amedrentar a todo un pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, condenó los hechos violentos en el centro de Caracas. Sin embargo, aseguró que fueron provocados por la dirigencia opositora. Llamó a sus seguidores a no caer en provocaciones. Condeno la violencia que hubo hoy en el centro de Caracas. Producto de la violencia, de la provocación de la derecha. Y llamo al pueblo a no caer en provocaciones de la derecha, jamás. ¿Ustedes me entienden? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con esta idea? Que levante la mano. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó las agresiones de las que fue objeto el diputado Julio Borges y otros parlamentarios en las adyacencias del CNE. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, afirmó que se sumarán a las investigaciones sobre los hechos de violencia registrados a las afueras del CNE. Cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Nosotros nos sumamos a la investigación que se debe hacer para que se establezcan las responsabilidades acerca de la agresión que recibió el diputado Julio Borges. Nosotros insistimos en que rechazamos la violencia, tenemos una sola palabra, la palabra del diálogo, la palabra de la búsqueda de soluciones de venezolanos entre venezolanos y de rechazo a la violencia. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de rechazo por la violencia ejercida contra periodistas y por el uso de armas de guerra en manos de los denominados colectivos. Parlamentarios del Gran Polo Patriótico apoyaron que se solicite investigación al Ministerio Público. Yo lo que quiero decirles a ustedes el día de hoy, porque tiene que servir esto como referencia, que el mundo da vueltas y que yo solo les ruego a Dios que jamás ninguno de ustedes tenga que pasar por la violencia que nosotros hemos pasado. Jamás, el día que eso llegue a pasar, no saldremos nosotros a aplaudir a quienes lo hicieron. Saldremos con ustedes a perseguirlos para que caigan presos. La Secretaría General de la UNASUR emitió un comunicado en rechazo a las agresiones cometidas contra un grupo de diputados frente al Consejo Nacional Electoral. Cuerpos de seguridad impidieron que el movimiento estudiantil llegara hasta el Consejo Nacional Electoral tal y como lo habían programado para exigirle al ente comicial celeridad en el proceso que permita la activación del referendo presidencial. 2 personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas en Caracas y Miranda. Entre los casos está el homicidio de un funcionario de la Policía Nacional a quien le dispararon por resistirse al robo. En Guárico fue asesinado un bioanalista luego de una discusión con 2 estudiantes de medicina. La víctima recibió una herida por arma blanca y los implicados fueron detenidos. En Zulia, una adolescente murió producto de un disparo que le efectuó presuntamente su primo de 13 años de forma accidental. En Táchira, en menos de 24 horas, ocurrieron 5 muertes violentas. Destacan los decesos de 2 líderes paramilitares abatidos por el 6CPC. El Ministerio Público comisionó a un fiscal para que investigue el asesinato de Luis Beltrán Alcalá Villarroel, padre del diputado a la Asamblea Nacional Robert Alcalá. El hecho ocurrió en el estado Sucre. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, rechazó la agresión contra un grupo de diputados.
defendió el derecho a protestar y exigir respuesta al CNE. Lorena Freites, ministra de Agricultura Urbana, informó que 29.863 unidades de producción de frutas, legumbres, hortalizas y plantas medicinales se han registrado hasta ahora. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, en compañía de los médicos residentes del Hospital Vargas de Caracas, constataron las dificultades que tienen para trabajar por la falta de insumos, medicinas y equipo. Durante una visita al Estado portuguesa, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, participó en la nueva jornada de gobierno de eficiencia militar en la calle en el reimpulso de la Gran Misión Negro Primero. Carlos Valero, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria para el Seguimiento de los CLAP, denunció que esta nueva instancia es usada para discriminar las comunidades y para definir los enemigos internos del gobierno. Erika Farías, gobernadora de Cojedes, desmintió que los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, solo entregan alimentos a los seguidores del gobierno. El presidente de la Fundación Casa, Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, instó al gobierno nacional a crear un programa de emergencia de alimentación escolar y aceptar la ayuda internacional para enfrentar la crisis alimentaria. Miembros de las misiones socialistas marcharon desde Plaza Venezuela hasta Miraflores en apoyo al gobierno nacional y a los programas sociales del Ejecutivo Nacional. Fueron recibidos por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Habitantes de los Altos Mirandinos denuncian que hasta en 7.000 bolívares es vendido el kilo de carne de res en la zona. La gobernadora de Monagas, Yelice Santaella, activó el motor construcción en la entidad con la entrega de recursos por más de 45 millones de bolívares a consejos comunales para la construcción de viviendas. 4 días en huelga de hambre cumplieron líderes sindicales de Corpoelec Carabobo para exigir la firma de la convención colectiva. La policía de Carabobo recibió de la gobernación de la entidad 14 radiopatrullas para reforzar la seguridad en la región. Estudiantes de la escuela Andrés Bello en Antímano denuncian que luego de un incendio que ocurrió hace 4 meses, los espacios de la institución no han sido recuperados, por lo que ven limitada su actividad escolar. La ministra para las Comunas y Movimientos Sociales, Isis Ochoa, señaló que continúa fortaleciendo las estructuras de bases del poder popular. Amigas y amigos, 7:37 minutos de la mañana, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información. Siete 41 minutos de la mañana. Ahora revisemos lo que pasa en el mundo. En Perú, el economista Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones presidenciales tras ser procesadas el 100% de las actas. El líder del Partido Peruanos por el Cambio obtuvo 50,12% de los votos frente al 49,88% de Keiko Fujimori. Pasamos al mundo deportivo con el triunfo de Venezuela sobre Uruguay en la Copa América Centenario. Salomón Rondón fue el encargado de anotar el gol de la victoria que deja a la selección vinotinto a las puertas de la clasificación, o mejor dicho, ya clasificada a los cuartos de final. Nos vamos al estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde las cosas no empezaban bien para Venezuela, ya que en el cuarto minuto del compromiso, Roberto Rosales tuvo que ser sustituido por Alexander González tras una dura entrada de cárcel del mediocampista charrúa Álvaro González, quien no fue amonestado por esta acción. Vamos ahora al minuto 35. Alejandro El Lobo Guerra, que recupera una pelota en la mitad de la cancha y sorprende a Fernando Muslera luego de este remate de 50 metros. El gladiador Salomón Rondón terminó marcando a favor de la oncena criolla. Finalmente, tras un intenso juego de ida y vuelta, en el 93, Rómulo Otero casi aprovecha la subida de Muslera para poner cifras definitivas. Al final, Venezuela ganó su partido 1-0 para ganar y alcanzar los 6 puntos y encaminarse a los cuartos de final, tras la victoria también de México sobre Jamaica, 2-0. Amigos, ahora veamos qué nos tiene Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, yo soy Federica Guzmán y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos contándoles que revelan nuevas imágenes de las grabaciones de Rápido y Furioso 8.
La saga favorita de millones de amantes del cine y de los autos veloces se regresa a la pantalla grande. Esta vez el escenario será Cuba, un lugar donde se vivirán las más grandes aventuras sobre ruedas en Rápido y Furioso 8. En una escena filtrada a través de las redes sociales se pudo conocer un poco de lo que será este film, que promete repetir el éxito al que sus fans están acostumbrados. En la escena se ve la caída de 4 autos desde un edificio alto. Al mismo tiempo pasan otros por la vía generando una explosión. Harry Potter tuvo un espectacular regreso. Elogios fue lo que obtuvo este martes el debut de la obra teatral que trae de regreso el universo de Harry Potter. El montaje se exhibió por primera vez ante fuertes medidas de seguridad en el Palacio de Teatro en Londres, donde el público recibió chapas con un mensaje explícito que decía "guarda el secreto". Según reporta la prensa británica, la recepción por parte del público fue unánime y los que asistieron salieron extasiados, por lo que el montaje logró una reacción abrumadoramente positiva. La obra se estrenará oficialmente el 30 de julio y el texto se publicará al día siguiente. Y Axl Rose demandó a Google por usar imágenes de su actual apariencia. El cantante está exigiendo a la plataforma que saque de internet algunas fotografías de él que están siendo usadas para crear contenido de burla sobre su apariencia física en la actualidad. La base de datos ha registrado al menos 11 solicitudes de Axl desde el pasado 31 de mayo, pidiendo la eliminación de las imágenes que hacen chiste de su sobrepeso. Recordemos que no es la primera vez que la celebridad toma esta actitud, ya que en el 2012 se negó a participar en la gala del Salón de la Fama del Rock and Roll y prohibió a la organización ser presentado mientras la banda hiciera su show. Cerramos con Justin Bieber y el estreno de su nuevo video. El ídolo de las Believers lanzó el video del sencillo Company, el cual documenta la gira de promoción de su más reciente producción discográfica, además del proceso de grabación de la misma. Dirigido por el camarógrafo personal de Justin, el clip cuenta con la imagen del artista al lado de una estatua para dar pie con los videos que muestran la vida del canadiense en medio del estudio, viajando con su equipo y presentándose en vivo ante miles de fanáticos alrededor del mundo. A solo horas de su lanzamiento, el material se ha vuelto viral y ya cuenta con varias visitas en la plataforma de YouTube. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en nuestra emisión meridiana. Gracias, Federica. Amigas y amigos, al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Con él conversaremos en pocos minutos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, está listo para conversar con nosotros Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por esta apertura, por esta oportunidad. ¿En cuánto se ubica actualmente la escasez de medicamentos? ¿Cómo se puede medir? ¿Y cuáles son las patologías que padecen las personas que se ven más afectadas? Bueno, fíjate, tú ahorita sobrepasamos el 85% en falla de medicamentos. Sobrepasamos o estamos en un 60% en falla de medicamentos de alto costo. Te hablo de patologías como el cáncer, la hemofilia, el VIH-Sida. Esta es una situación sumamente crítica. Y de las patologías que estamos abarcando, de la gran variedad de categorías terapéuticas que están faltando en el país, te puedo hablar de medicamentos para hipertensión arterial, medicamentos para el Parkinson, medicamentos para la próstata. Y déjame enfatizarte esto, esos viejitos que necesitan orinar, que se están trancando y tú no consigues Secotés, no consigues Tansulón, no consigues Epro, los antibióticos para los niños. Es una situación sumamente crítica, con decirte que no hay como regenerarle la flora bacteriana a un niño en este momento, porque tú no consigues nada que tenga que ver con regeneradores de flora, como es Leolactil, Proflor, enterogermina. Entonces es una situación sumamente crítica. Sistema nervioso central, bueno, eso es impresionante. O sea, mira, pasamos la entrevista nombrándote todos los medicamentos que están faltando en el país. La Federación ha pedido al Gobierno Nacional que acepte el ingreso a Venezuela de la ayuda internacional. Países como España, Brasil se han mostrado dispuestos a colaborar, tanto particulares como los propios gobiernos. ¿Por qué esa ayuda no ha llegado a Venezuela? ¿Qué es necesario para que pueda ingresar? ¿Qué representaría? Digamos, ¿sería un paliativo? ¿Ayudaría a qué?
Mira, primero le va a dar el colchón necesario que necesita el país de 4 a 6 meses para que más o menos trate de estabilizar el país. Esa ayuda humanitaria se requiere y se necesita. Y no solamente eso, es una ayuda que debe ser programada. ¿Por qué debe ser programada? A través de los organismos internacionales para que la misma Venezuela sea quien solicite los medicamentos que está necesitando y los insumos médicos que está necesitando. Pero lamentablemente el gobierno hace oídos sordos ante la situación que estamos viviendo y se le están muriendo los pacientes en el país. Aquí están muriendo pacientes por falta de medicamentos y no sucede nada. Es inconcebible que el Estado venezolano no acepte la ayuda humanitaria, pero lo peor es que se crea una ley para eso, que ya es una vergüenza. Es hasta mucho más vergonzoso que tú para trasladar un medicamento de Caracas al Estado Bolívar le prohíban a las empresas que pueda ser trasladado y tienen que venir los pacientes a Caracas con una situación que prácticamente no vemos por qué el Estado venezolano no acepta esa ayuda humanitaria a sabiendas que se le están muriendo a los pacientes por falta de medicamentos. Está vigente esa ley, la sancionó la Asamblea Nacional el 3 de mayo, que es la Ley de Emergencia en Salud, que dice que a los 15 días ha debido llegar al país la ayuda humanitaria, porque, por ejemplo, si se aceptó un cargamento de inmunoglobulina que llegó desde China por convenio de cooperación. Bueno, pero eso es un convenio que tiene establecido el gobierno y entonces llegó la inmunoglobulina, pero tú sabes que es triste que aquí han acabado con la producción. ¿Quién producía inmunoglobulina en el país? El laboratorio Quimbiotec, un laboratorio de propiedad del Estado venezolano. Y ya no se está produciendo Quimbiotec. Nosotros exportábamos inmunoglobulina, producía albúmina, producía factor 8 de coagulación y lamentablemente este laboratorio, que es el que debería producir estos productos para Venezuela, para de alguna manera ahorrar esas divisas que tanto necesitamos en el país, prácticamente no está cubriendo las necesidades de aquí de Venezuela y entonces están llegando por otras vías. Además de la situación particular de cada paciente, de cada enfermo, ¿qué está ocurriendo con las farmacias que tienen como actividad la distribución y venta de medicamentos? Bueno, te voy a mencionar dos cosas. Uno, los insumos médicos. La Asociación de Distribuidores de Insumos Médicos en el país manifestó ayer, ya cerraron 23 empresas. ¿Qué está sucediendo con la farmacia? Bueno, las farmacias trabajan, el SUNDE de alguna manera estableció un margen de comercialización donde hay una pérdida más o menos del 12%. ¿Qué hicieron las empresas que están de alguna manera dentro de la estructura de la comercialización del sector farmacéutico? Bueno, se cuidaron y mantenieron sus márgenes de comercialización y trasladaron toda la pérdida a las farmacias independientes. Y te digo farmacias independientes porque son las que garantizan la disponibilidad y el acceso al medicamento en todos los rincones de Venezuela, porque nosotros del 100% de farmacias, el 85% son farmacias independientes. Pues lamentablemente ahorita están llegando los productos marcados, los medicamentos marcados, más o menos con un 18% de margen de ganancia y los costos operativos de la farmacia son un 16%. Evidentemente están quebrando la farmacia y lo que más nos preocupa es el estado de Nueva Esparta en este momento. En el estado de Nueva Esparta están llegando pedidos una vez a la semana o una vez cada 15 días. Ya han cerrado 3 farmacias, cerró una de las droguerías más importantes del estado de Nueva Esparta, droguería farmacéutico, porque lamentablemente no pueden subsistir y la misma situación se traslada a todo lo largo del país. Le hemos pedido una audiencia al vicepresidente de la República, no ha sido efectiva, sí pudimos comunicarlo con un asistente del ministro Pérez Abad. Bueno, nosotros esperamos que se den cuenta que estás acabando con la disponibilidad del medicamento en Venezuela y no pasa nada, aparentemente no les preocupa, pero bueno, esperemos a ver si el vicepresidente de la República nos atiende la próxima vez. Ya que menciona los acercamientos que han tenido con el gobierno, justamente esta semana la ministra de Salud, Luisana Melo, acudió a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue en Chile y dijo textualmente que en Venezuela se garantiza el derecho a la salud de los ciudadanos. ¿Qué piensa de esta afirmación? Mira, lamentablemente la doctora Melo es una dama, uno nunca le gusta hablar de una dama, pero tú sabes cuál es el peor problema que puede tener un gobierno cuando no ubica el problema que tiene. Lamentablemente la ministra, y no solamente la ministra, el defensor del pueblo, hasta el mismo presidente de la República, para ellos no existe ningún problema en el país. O sea, si yo no tengo aceptación de un problema, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, ahí estaban las ONG, ahí estaba Codevida, ahí estaba Provea, le están diciendo, mira lo que está sucediendo en el país, por favor, acepta la ayuda humanitaria. Y si no acepta que tienen un problema en el país, si no acepta que se están muriendo los pacientes por falta de medicamentos y por falta de insumos médicos y por alimentación, porque te voy a decir algo, es impresionante que ahorita en los hospitales los pacientes se están yendo porque no tienen que comer, que no se dan cuenta que tienen graves problemas, que ni siquiera pueden esterilizar las áreas porque no tienen con qué esterilizarlas. Tú operas ahorita a una persona en un hospital y lo más seguro es que se te infecte, porque lamentablemente no tienen ni con qué limpiar los pisos. Cuando un gobierno no es capaz de entender esta situación, es más grave la situación que se está viviendo y lamentablemente la ministra parece que no está ubicada en el verdadero problema que tiene el país.
Señor Ceballos, cuando un paciente busca un medicamento que necesita y no lo consigue, o cuando no hay los insumos para someterlo a una cirugía o para un tratamiento que necesita, ¿qué está haciendo? ¿Qué hacen ahora los pacientes en Venezuela con esa escasez que usted yo te puedo mencionó? dar varios ejemplos. Aquí se llegó a utilizar medicamentos de uso animal, ¿verdad? Aquí los pacientes que necesitaban de alguna manera productos estaban utilizando los de uso animal porque no había medicamento. ¿Qué hacen los pacientes? Van a las farmacias, nosotros llamamos a los médicos, mira, no tenemos este medicamento, o le decimos al paciente llama al médico, pero lo más triste es que cuando el médico le prescribe el otro medicamento tampoco lo consigue, al extremo que ahora nosotros estamos en la farmacia, nosotros mismos llamando al médico y diciéndole, mira, lo que contamos en la farmacia en este momento para esa patología es con esto. Es igual, ya los pacientes te llegan a la farmacia y te dicen, ¿tienes algún medicamento para la hipertensión arterial? ¿Tienes algún medicamento anticonceptivo? O sea, ya no les importa lo que ellos consigan, solo están buscando algo para tratar de paliar la grave situación y la patología que están presentando. Usted, que es el rostro visible del gremio farmacia en el país, si su experiencia técnica, digamos, fuera tomada en cuenta y el gobierno nacional le pidiera sugerir medidas, ¿qué diría usted que sería lo que se debe hacer? Bueno, la primera medida que debiera asumir el gobierno es aceptación. Acepta el problema que tienes entre manos. Lo otro que deberías hacer, dirígete a la industria farmacéutica y dile, mira, de una manera realista, yo cuento con esto para reactivar el mercado. Nosotros estamos seguros que la industria le va a responder porque ya nosotros hemos hablado con la industria. Los proveedores internacionales estarían en comunicación con sus empresas, pero tendría que ser un convenio primero realista. Segundo, tendría que ser un convenio de fiel cumplimiento y liquidaciones continuas. Y yo te puedo asegurar que hay el deseo de todo el mundo de solucionar el problema, pero el grave problema que se está presentando es que el gobierno no acepta el problema que tiene, no acepta las sugerencias que le dan. Solamente las personas que se acercan a aplaudirlo o a abrazarlo, esas son las personas que tienen razón. Yo, como presidente de la Federación Farmacéutica, tomo más en consideración cuando me critican que cuando de alguna manera me ensalzan. Entonces, la idea es, oye lo que te estamos diciendo, porque la Federación Farmacéutica no tiene ningún tipo de sesgo político. Nosotros vivimos por los pacientes, luchamos por los pacientes y queremos garantizar la salud de esos pacientes. Si no se corrigen las distorsiones en el acceso a medicamentos y a insumos, ¿qué va a ocurrir? Van ¿Qué a puede seguir pasar? muriendo pacientes. Van a seguir muriendo pacientes y el Estado venezolano lo sabe. Esto es sumamente crítico. Y te voy a decir algo, estamos todos asesinando pacientes o nosotros no nos podemos hacer entender ante el gobierno, o ustedes los periodistas no saben transmitir la información que se está diciendo, o lamentablemente el gobierno no escucha las voces que le están diciendo necesitamos ayuda, necesitamos vida y necesitamos que este país de alguna manera garantice la seguridad social de todos los venezolanos. La Federación ha buscado canales internacionales para procurar que la ayuda ingrese. No? Nosotros en combinación con Codevida hemos hablado con organismos internacionales, enviamos ahorita una carta a la Organización Mundial de la Salud o a un organismo pues, que están reunidos ahorita. Hemos buscado la manera de hacer de todo, pero lamentablemente, vuelvo y te repito, el gobierno no escucha la situación, más que todo se le da un tratamiento político a la grave situación que está teniendo el país y no entiende que echar 3 pasos para atrás no significa un fracaso, al contrario, tomen impulso para hacer las cosas mejor y yo le puedo asegurar que esos pacientes que están saliendo a la calle, que esos pacientes que ya se están manifestando, le van a agradecer que ellos puedan resolver su problema de salud. Nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Despedimos a Freddy Ceballos, él es el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana y quedamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente fin de semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.